Yo soy su hijo, Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Nada me faltará, nada yo temeré, pues mi Padre Dios conmigo está. Pues mi Padre Dios conmigo está. Amo a mi Padre y en Él confío. Soy como un niño en brazos de mi Padre. Yo le confío mi vida entera, mis pensamientos, penas y alegrías. Siempre me sostendrá, su amor me cubrirá, pues para siempre es mi Padre Dios, pues para siempre es mi Padre Dios. Padre bueno, Padre amado, compasivo y tierno Padre, si mi madre me olvidara, tú jamás me olvidarás. Padre bueno, Padre amado, compasivo y tierno Padre, si mi madre me olvidara, tú jamás me olvidarás. Dios es mi Padre, yo soy su hijo. Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Dios, mi buen Padre, cuida de mí. Buenas tardes, ¿cómo estamos? La tarde está fría, pero rica para hacer tertulia, para hacer catequesis, para conversar. De nuevo, hoy nos reúne esta catequesis mistagógica. Recuerden, les habíamos dicho en la catequesis anterior que íbamos a hablar sobre el credo, ¿cierto? Hoy vamos a procurar profundizar un poquitico, no mucho,
un poquitico sobre la primera formulación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bienvenidos pues, y vamos a iniciar nuestra catequesis con un salmo. Un salmo, el Salmo 138, donde el autor sagrado nos dice que Dios está en todas partes y lo ve todo. Con este salmo nos vamos a entonar, nos vamos a introducir y vamos a ir calentando el ambiente sobre la catequesis de hoy. Les pido el favor, los invito a que cerremos los ojos, miremos para adentro un momentico y vamos siguiendo con la mente y el corazón este Salmo 138. Señor, me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces iniciamos la catequesis de hoy, fijándonos en una cosita. Miren, a veces nosotros tendemos a hacer nuestra propia imagen de Dios. La formamos a nuestro amaño, como si Dios
fuera la imagen de Dios, el concepto de Dios, la experiencia de Dios, fuera algo que uno pudiera elegir a su libre albedrío. Y nos damos cuenta de que no es así. Dios definitivamente es un misterio que nos supera. Es un misterio que es más grande que nosotros. Miren, los cristianos creemos que nos viene dado a conocer Dios por Dios mismo. No es lo que nosotros creamos o opinemos de Dios. Dios es lo que Dios dice de sí mismo. La definición la tiene Él mismo. Y ahorita vamos a ver cómo se denominaba un nombre misterioso, que yo creo que ahorita el padre Jason, que le gusta todas esas raíces etimológicas, y eso de pronto nos habla de Yahvé. Muy bien. Entonces les decía que nosotros tenemos esa tentación de crearnos nuestra propia imagen de Dios, sin darnos cuenta que Dios es un misterio. Por eso tenemos que asumir que lo que conocemos de Dios es porque Dios mismo lo ha revelado. Y en nuestro caso concreto, nosotros que somos bautizados, lo que Dios ha revelado en su Hijo Jesucristo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Ustedes quieren saber de mi papá, mírenme a mí, lo que yo hago, lo que digo y lo que pienso. Y ahí ustedes conocen a mi papá. Le paso el tema pues, al Padre Jason. Padre Jason, eso fue como una introduccióncita ahí para que nos vamos calentando, como les decía ahorita. Monse, buenas tardes a todos los feligreses que nos acompañan hoy. Como ya decía Monseñor, hoy vamos a hablar precisamente de creo en Dios Padre Todopoderoso. Acuérdense que estamos en las catequesis mistagógicas, es decir, para vivir el misterio de nuestro bautismo, para introducirnos en ese misterio. Y en el recorrido de esas catequesis nos hemos querido detener en un punto bien especial. Acuérdense que nosotros, o en ese caso nuestros padres y padrinos, hicieron unas promesas de nuestro bautismo, las promesas bautismales, unas renuncias y una profesión de fe. Hace 8 días, en confesar la fe, hablamos del símbolo de la fe que popularmente conocemos como el credo. Y hoy, y de estas próximas catequesis, 3 de ellas, nos vamos a dedicar a las 3 personas de la Santísima Trinidad, en cuanto a su esencia, en cuanto a su participación en el misterio de la salvación, en cuanto a toda la forma en que se ha ido revelando. Ahora Monseñor nos compartía el Salmo 138, porque aquí, para que la gente lo pueda tener. Y ese salmo y muchos salmos, muchas oraciones en la Biblia nos dan razón de algo. Por más que suba al cielo, no alcanzo a comprender el misterio de Dios. Por más que baje a la profundidad del océano, ni siquiera alcanzo a comprender lo inmenso que es. O si quisiera escapar de su amor, sería imposible, porque incluso tu saber me sobrepasa, dice por ahí también el Salmo, y también dice, y tú me conoces, decía este Salmo que le di a Monseñor, me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Esto es para decir, Dios es todopoderoso, la palabrita omnipotente, Dios lo puede todo, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, Dios es omnisapiente, omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo. Pero hay una característica bien especial con la que nosotros conocemos a Dios, como nos lo ha revelado Jesucristo el Señor, y es precisamente con esa palabra tan linda de Padre. Esa es por excelencia la palabra con la que hemos distinguido a Dios en la experiencia cristiana. Hace 8 días hablábamos del credo. Monseñor preguntaba, bueno, y si me preguntaran en qué Dios creo, yo decía también esta expresión: yo creo en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Dios que ha revelado Jesús mismo, no en una energía por allá lejana o en alguna cosa extraña, no, en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde nos viene la experiencia de ese Dios Padre? En la persona de Jesús, en su amor, en su unión profunda
con el Padre y cómo nos lo ha manifestado finalmente pues, en su gran sacrificio en la cruz. Muy bien. Entonces, hoy iniciamos por profundizar un poquitico en el concepto de Padre. Dios es Padre. ¿Qué significa que Dios es Padre? Si nos ponemos a analizar un poquitico, las características de un papá las encontramos en Dios. Un padre es generador de vida. Y nosotros encontramos en el libro del Génesis que el primer acto de revelación de Dios fue la creación. Dios es creador. Como papá genera vida. Y ahorita el padre Jason nos va a leer un texto del Génesis donde se nos habla precisamente de esta característica maravillosa de Dios como Padre. Él es creador, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible, creador del hombre, creador del universo, creador de todo lo que existe, y todo en él tiene sentido, porque es generador de vida. Padre Jason. Vamos, entonces voy a leer, no voy a leer la cita completa porque es extensita, pero vamos a leer al menos una parte de esta. Es del libro de Génesis capítulo 2, versículos del 4b al 25. Digo 4b porque ese versículo se divide en dos partes. Es el segundo relato de la creación. Cuando Yahvé, Dios, hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el berilio y el onice. El segundo se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto se llama Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. ¿Dejo hasta ahí? Sí. Bueno, dejen el versículo 17, pero ahí continúa relatando la creación de los animales, porque no está bien que el hombre esté solo. Los animales le ayudan al hombre, pero aún así se siente solo, y entonces Dios le hace otra compañía sacando de su costilla a la mujer, a él. Es que Ese yo el quería relato. hacer referencia, Padre Jason, también al otro texto, Génesis primero del 26, sí, que habla de la creación del hombre, oiga pues, a su imagen y semejanza, ¿sí? Dice que ellos dominen a la creación, es decir, a los peces del mar, los aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y dice, y creó el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y fíjense esto tan hermoso. Y los bendijo Dios y les dijo, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Oigan pues, la tierra es parte de la creación, ¿cierto? Y llenen la tierra y sométenla, le dan una misión de altura,
de nobleza al hombre, le hace responsable y copartícipe de su creación cuando le dice: llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan en la tierra. Y también dice: les entregó las semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vio Dios que todo eso era muy bueno, y pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto, y dice: y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus muchedumbres, Aquí yo veo, mis queridos hermanos, ese don creador del Padre que lo identifica como Padre a Dios. Que crea los cielos, la tierra, pero fíjense que, como les decía ahorita, es el primer acto de revelación que Dios hace. El primer acto de revelación que hace Dios es como generador de vida y como Padre. Crea el universo, crea la tierra, crea el mundo, crea los animales, etcétera, etcétera. Dios le entrega su obra creadora a el hombre y la mujer que los hizo a su imagen y semejanza. Es decir, si son imagen y semejanza de Dios, es porque participan, son copartícipes de esa misión creadora y de esa misión de hacer que el universo, la tierra, el mundo cumplan la misión que el Señor les creó, les engendró, les participó. Por eso yo creo que una de las características, y ya con esto le paso la palabra al Padre Jason otra vez, una de las características más relevantes del Señor como Padre es eso: generador de vida. Él, que es la vida misma, participa de su vida al hombre y a la mujer para que ellos sean co-creadores, cuidadores, responsables de esa creación tan maravillosa que el Señor hizo como parte de su historia de salvación. Esa creación, todo está supeditado, enfocado, focalizado a que el hombre en el tiempo y en el espacio pueda hacer la construcción del reino, es decir, crear su propia historia de salvación. Miren, Monse, cómo el libro del Génesis nos regala dos relatos de la creación. Casi siempre nos acordamos del primero, el de los 7 días, pero el capítulo 2 es otro relato, de hecho es más antiguo que el primero. Y en ambos relatos el protagonista creador es Dios, pero ha dejado en la tierra, en su creación, un protagonista cooperador, que es el ser humano. En el primer relato, hablo del de los 7 días, el hombre fue creado en el 6.º día, cuando ya Dios había creado todo lo demás. Como quien dice, entregó la tierra bien dotada para que el hombre la administrara y la cuidara. Mientras que en el segundo relato dice de una forma muy bella: Dios no había todavía sembrado semilla porque aún no había mandado la lluvia y además porque no había hombre que la labrase. Entonces aquí aparece el hombre como un cultivador, como un agricultor, jardinero, pero le deja al hombre ese jardín y luego le dará los animales y le dará compañera. No lleva un orden cronológico como el primero, pero en ambos se ve como la misión que Dios le da al hombre es una misión de cooperar en esa obra creadora. Ahora Monse hablaba de Dios como Padre en cuanto creador de la vida. Es que es Padre en cuanto generador, en cuanto fuente de la vida. Y yo quisiera leer del Catecismo, numeral 239, no voy a leer todo el numeral, pero una parte donde nos explica también el sentido de por qué decimos Dios es Padre. Porque para un niño o para una persona que no ha tenido experiencia de papá aquí en la tierra, a veces entra en conflicto con esa expresión Dios es Padre, cuando a lo mejor mi padre ha sido maltratador o un padre ausente. Entonces allí a veces ha sido un poco difícil la evangelización o la catequesis con algunas personas porque tienen una experiencia triste de la paternidad. Pero miren a qué se refiere esa paternidad de Dios. El catecismo dice:
al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Uno, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente y que es al mismo tiempo, y dos, que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esa ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad. Y vemos que uno dice, Dios es padre con corazón de madre. Hay madres que tampoco cuidan y quieren a sus hijos. Entonces uno a veces dice, ¿cómo que padre con corazón de madre? Si vemos tantos padres y madres que abandonan sus hijos o que los maltratan. Aquí es donde el catecismo entra a decir, de todas formas, Dios trasciende toda paternidad y maternidad humana. Aunque sea su origen y medida, nadie es padre como Dios lo es. Nadie es padre como Dios lo es. Es decir, piensen en la mejor mamá o el mejor papá del mundo y eso es pequeño, ni siquiera así. Dios es mucho más que esos super papás y super mamás. Entonces, padre en cuanto a origen de la vida, que todo lo trasciende y tiene la autoridad de todo. El padre tiene autoridad en el hogar, pero a la vez padre en cuanto fuente del amor, de la bondad y del amoroso, el Padre misericordioso. Aquí también, Padre Jason, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con aplicación pastoral, que es este libro que les muestro aquí, dice una cosa también muy bonita, Cristo acerca del misterio del Padre. Usando un poquitico la idea del Padre Jason, dice, Jesucristo nos revela que Dios es Padre, oigan pues, no solo en cuanto que es creador del universo y del hombre, sino sobre todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Que es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, dice la carta a los hebreos. Dios es Padre en cuanto que engendra vida, pero también Dios es Padre porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo, resplandor de su gloria, impronta de su sustancia. La paternidad de Dios, pues, se va manifestando gloriosamente en la revelación de su Hijo, de Jesucristo como su Hijo, perdón. Eso lo único que está queriendo decir es que para que exista el Padre tiene que existir el Hijo y viceversa. Eso nos habla de la unión intrínseca entre el Padre y el Hijo, que en esa unión en el centro está el Espíritu Santo, para hablar entonces de cómo comprendemos a Dios uno y trino. No se puede hablar del Hijo sin hacer referencia al Padre, y no se puede hablar de ambos sin hacer referencia o sin ser movidos por el espíritu de ambos. Fíjate, Padre Jason, cómo es de hermoso este relato o los dos relatos propios de la mentalidad y de la cultura semítica para demostrar estas dos características de Dios como Padre y muchas más características. Es decir, se muestra un Dios bondadoso, un Dios dador de vida, un Dios que cuida del mundo, un Dios que cuida del hombre. Es un Padre amoroso que crea al hombre a su imagen y semejanza, es decir, le da la característica de ser hijo de Dios, es decir, dentro de sí el hombre lleva el ADN de Dios, ¿sí? Si tomamos un poquitico a San Juan que lo define como Dios amor, aquí encontraríamos nosotros entonces esa hermosura de que Dios es amor. Dios es un Padre bueno, misericordioso, que está siempre por nosotros. Y está siempre por nosotros que envió a su Hijo Jesucristo. Lo mejor de su sustancia, por decirlo de alguna manera, para que viniera por amor a salvarnos, porque nosotros somos imagen y semejanza suya. Padre Jason, de todas maneras la gente se desconcierta un poquitico
cuando en el Antiguo Testamento se ve ese Dios como castigador, tan justiciero, tan miedoso. ¿Qué explicación le puedes dar tú a la gente que dice, bueno, si ese planteamiento es de esa manera, entonces ¿por qué en el Antiguo Testamento la gente tiene como esa experiencia de Dios tan vengativo, como tan justiciero, como tan bravo? Si en el relato del Génesis es pura bondad, pura vida, puro cariño, puro cuidado. Pues lo primero que hay que decir es que en los primeros capítulos de la Biblia se revela a Dios, dador de vida, Dios amoroso, Dios que camina por el jardín donde están los seres humanos como un amigo, Dios que habla con ellos como un amigo. Más adelante incluso Dios como el que cuida incluso a aquel que se ha equivocado, porque a Caín le promete que si alguien se mete con él entonces hará justicia por Caín, es decir, no va a desamparar ni siquiera a Caín, que ha asesinado a su hermano. Aparece Dios como un cuidador de la vida en cuanto que está rescatando las especies en el diluvio universal, todas las parejas, o digamos sí, 2 de cada especie, para preservar la vida. E incluso Abraham hablando con Dios como un amigo. Entonces, si uno se pone a ver la Biblia, en el fondo nos está revelando más esa postura de un Dios amoroso, cercano, amigo, que se manifiesta. Pero también encontramos el uso de la libertad en el ser humano. Y aquí es donde nosotros hacemos un uso a veces adecuado o inadecuado. Y allí es donde llegamos, por ejemplo, al pecado. Génesis 3 nos relata la caída de Adán y Eva y en ellos de todos los seres humanos. Cómo Dios les da todo y sin embargo ellos por una arrogancia o por un deseo de ser como dioses le quitan o más bien le desobedecen, desconfían. Y eso les genera unas consecuencias. La tierra será árida, los dolores de parto, la enemistad con los animales, en fin, toda esa realidad. Ahora, Dios tiene que organizarlo todo. Y como buen administrador de la casa, porque eso es lo que hace Dios, administra la casa, es decir, su obra creada, entonces Dios hace un plan. Y eso es lo que llamamos economía de la salvación. Oikonomos, oikonomei, significa administración del hogar. Dios administra el hogar para salvarlo. Y en esa economía de la salvación, Dios va revelando poco a poco su identidad, su esencia al ser humano. En esa revelación son los seres humanos. Es el pueblo de Israel el que empieza a concebir a Dios de esta forma. Por ejemplo, hemos pecado y de repente nos han atacado los enemigos. ¿Vio? Eso fue porque pecamos contra Dios, nos mandó un castigo. Hemos renegado y una serpiente nos pica en el desierto. Eso es porque ustedes han renegado de Dios. Señor, apiádate de nosotros. Y empiezan a surgir, por ejemplo, los sacrificios. Entonces quemaban un cordero, un animal en un altar, pensando, el humo, el olor del humo aplacará la ira de Dios. Sin embargo, la sapiencia, es decir, la sabiduría que existe en la literatura bíblica, por ejemplo, en los Salmos, en Proverbios, en Eclesiástico, nos habla de ese Dios que en cambio dice, si tu madre o tu padre te abandonan, yo no te abandonaré. Tú eres lo más grande para mí. Te amo. Incluso el libro de Oseas nos muestra el amor de Dios por el pueblo como amó Oseas a una adúltera. Entonces miren que es como todo ese contraste entre el hombre que se aleja y entonces hay unas consecuencias, y el Dios que lo busca y lo perdona y lo sana y lo restaura. Ahorita después de que Monse hable, comento un poco lo del nombre de Dios, pero entonces cómo entender ese Dios castigador. Eso tiene que ver con cómo también la revelación ha sido progresiva. En un principio el pueblo encontró en la figura del juez, que era el que emitía las condenas a los que hacían algo malo, una figura de Dios. En la figura del rey, como el que lidera su nación, pero que también guerrea para acabar con los enemigos, una figura de Dios. En la figura del papá, del padre de familia, que también tiene que castigar para corregir a sus hijos, una figura de Dios. Entonces son esas figuras humanas del padre, del rey, del juez, del caudillo liberador, donde también el pueblo ha encontrado
Dios es también así con nosotros. Cuando nos hemos portado mal, también nos ha mandado estos castigos para corregirnos. Jesucristo finalmente va a ser el que nos revelará la identidad total del Padre con esa expresión de el Padre amoroso y con esa parábola tan linda, por ejemplo, de Lucas 15 del Padre misericordioso. Ahorita estábamos comentando precisamente por el Catecismo de la Iglesia Católica que hay una pregunta que la gente se hace muchas veces: ¿por qué Dios permite el mal? Y el Catecismo de la Iglesia Católica trae pues una observacióncita muy cortica, pero demasiado profunda. Dice: Dios permite el mal si de ese mal va a surgir el bien. Si no, no lo permite. Pero bueno, vamos a sintetizar lo que llevamos hasta ahora y podemos decir que al confesar a Dios como Padre, le estamos reconociendo que crea, cuida y guía, que tiene en sus manos el mundo y la historia también, que es un Padre lleno de bondad que se preocupa por el hombre, que los hombres no son sus esclavos, sino que son sus hijos, que llama a la existencia lo que no existe, que es capaz de hacerse débil para salvar a los hombres, que su poder y su fuerza buscan liberar al hombre y llevarlo a la plenitud y elevarlo a la talla de hijo, es decir, a la dignidad de hijo. ¿Qué significa pues entonces para la fe cristiana que Dios es un Padre creador? Que el mundo no es fruto del azar, que el mundo brota del amor y de la bondad de Dios. En la palabra creadora de Dios se funda toda la verdad y el sentido de todo lo creado, de toda la existencia. Las cosas proceden de la bondad de Dios porque es un Padre bondadoso y participan de ella. Todas las cosas participan de esa bondad de Dios que los ha creado. Dios crea en plena soberanía, es decir, la creación es creación de la nada. El mundo depende absolutamente de Dios y todo ser es participación del ser de Dios. El mundo no es Dios y es autónomo ante Dios. La creación, en definitiva, es para la gloria de Dios. La gloria de Dios es, en definitiva, la salvación del hombre. Fíjense que todos estos calificativos que estamos dando enfatizan en esa figura bondadosa, soberana, paternal de un Dios que desde los inicios del mundo ha sido considerado como un papá querido, bondadoso, que está por el hombre, que está por la salvación del hombre y que todo lo pone alrededor, a girar alrededor del hombre, porque él es su hijo. Lo ha elevado a la talla, a la dignidad de hijo. Monseñor, sobre la creación hay 4 palabras que recuerdo desde mi catecismo, que sé que son sacadas del catecismo de la iglesia, pero que de pequeño me enseñaron. Dios crea con sabiduría, de la nada, por amor y gratuitamente. Dios crea con sabiduría. Cuando hace 8 días comentábamos esto, que mencionan muchos padres de la iglesia, entre ellos San Agustín, como cuando vemos la arquitectura de la humanidad, la arquitectura que hay en la naturaleza, el ingenio que hay en la mente humana, entonces surge esa pregunta: ¿quién pudo haber hecho esto? Una mente superior, una mente suprema, inteligentísima, sapiente. Dios crea con sabiduría, de la nada, porque antes de Dios nada puede existir. Dios es el autor de todo. Nosotros no creemos que las cosas han llegado fruto del azar. Las cosas se han dado porque Dios las ha creado. Eso no es negar que las cosas vayan evolucionando, porque el catecismo también enseña que la creación está en vía de perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento entonces quiere decir que es dinámica, que es cambiante, que se va modificando, que el ser humano de pronto antes
caminaba en 4 patas y ahora ya anda en 2 piernas. Eso no niega la teoría, por ejemplo, evolutiva, pero Dios ha diseñado ese plan en una creación que va en vía de perfeccionamiento, y en esa vía de perfeccionamiento se puede entender también movimientos telúricos, huracanes y todo ese tipo de cosas que para nosotros son catastróficos, pero que incluso en la ciencia son cosas normales que tienen que pasarle a un planeta o en el universo también pasan. Eso ya nos da una respuesta, por ejemplo, sobre el mal, en cuanto al mal físico, en cuanto a la tierra. Entonces, crea con sabiduría de la nada, que no es fruto del azar. Por amor, finalmente, pues Dios ha creado todo para dárselo al hombre. Es por puro amor. ¿Por qué? Porque así quiso, simplemente. Plugo Dios, dice la de Verbo, es decir, quiso Dios. O como podríamos decirlo hasta más feo, pero le dio la gana, es decir, Él quiso. Eso es por puro amor. Y lo crea todo gratuitamente. Nos lo ha dado gratis. No hemos pagado nada para recibirlo. Él nos lo ha dado gratis. Yo quiero enfatizar un poquitico de perdona en esos dos aspectos de la paternidad divina. En primer lugar, la creación del universo. En segundo lugar, la creación del hombre. El universo en función del hombre. El universo en función de una historia que más tarde la vamos a llamar historia de la salvación. Pero fíjense lo que el hombre ha hecho, atentando contra la paternidad divina. En primer lugar, se ha rebelado contra él, así como lo encontramos tan bellamente descrito en la parábola del hijo pródigo. Pero también está atentando contra la naturaleza. La encíclica Laudato Si es una llamada de atención del Santo Padre para que cuidemos la casa, es decir, la casa que el papá nos dio, que cuidemos lo que tenemos para nuestra calidad de vida, no solamente a nivel material, sino también a nivel espiritual. Que nos cuidemos nosotros también, que somos imagen y semejanza de Él. Él se ha derrochado, por decirlo de alguna manera, en amor hacia todos nosotros. Él se ha dado completamente, absolutamente. Se entregó Él mismo en su Hijo Jesucristo para que tuviera sentido nuestra condición humana como hijos de Dios y para que tuviera sentido esta creación maravillosa como parte importante de nuestra historia de la salvación. La paternidad de Dios dice mucho de lo que es su creación, tanto del hombre como del universo, del mundo creado. Le tenemos que dar gracias a Dios porque ha sido un Padre bueno, misericordioso, que cuida de todas sus criaturas. Monseñor, yo quisiera leer del catecismo unas consecuencias de creer en Dios único, en el Dios único. Si nosotros decimos que creemos en un solo Dios, que creemos que es un Dios que es Padre, Creador, como dice Monseñor, providente, amoroso, que todo lo ha hecho bien, miren estas consecuencias que se derivan de creer en ese Dios. Están en los numerales 222 al 227 del Catecismo. Dice: creer en el único Dios y amarlo con todo el ser implica unas consecuencias para nuestra vida. Primera, es reconocer la grandeza y majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por eso Dios debe ser el primer servido, como decía Santa Juana de Arco. Segunda, es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagará el Señor todo el bien que me ha hecho?, dice otro salmo. Entonces, vivir en acción de gracias. Tercera, es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dignidad de todos los hombres. Cuarto, es usar bien las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar todas las cosas
que no es Él en la medida que nos acercan a Él, y a separarnos de ello en la medida que nos apartan de Él. No confundir lo creado con el Creador, usar bien las cosas creadas. Por eso diría San Nicolás de Fleur: Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerque a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Y quinto, es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Esto nos lo expresa hermosamente Santa Teresa de Jesús con su hermosa poesía: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Entonces, unas consecuencias: reconocer su grandeza, vivir agradecidos, reconocer la dignidad de todos los seres humanos, usar bien las cosas creadas y confiar en la providencia de Dios. Qué lindo eso. ¿Qué quiere decir que Dios es providente como Padre? Como un padre, Dios se preocupa por sus hijos. Entonces, un papá bueno siempre está buscando lo mejor para ellos, darles lo mejor, indicarles lo que les hace más bien, buscarles lo que más les conviene. Eso no quiere decir que les den todo lo que pidan, sino todo lo que necesitan. Eso es diferente. Pero entonces esa providencia nos ayuda a confiar. A veces no entendemos las cosas, pero sí nos ayuda a tener esta actitud de: yo no sé qué pasa. Como decía usted un día, Monseñor, ni veo ni entiendo, pero confío en ti. Creo que era algo así que me decía usted un día. Es confiar. Los caminos de Dios son misteriosos, pero si Él los va guiando, con toda seguridad que nos llevan a algo bueno. Mire, ¿por qué le pregunto esto al padre Jason? Porque acuérdense que hay una corruptela de la palabra providencia, que es proveedor, ¿sí? Entonces, es muy común que a veces experimentemos en nuestros hogares a un padre proveedor, es decir, aquel que se queda tranquilo porque paga los servicios, lleva al mercado y paga el estudio de los hijos y le da la ropita y el celular. Dios no es proveedor en este sentido de la palabra. Dios es providente, es decir, la providencia divina es una proyección de la riqueza del amor de Dios que se derrama en sus hijos para que ellos sientan la cercanía de su Padre y les dé la certeza de que Él, eso, está cerca de ellos y les puede garantizar una seguridad. No decimos a nivel económico, sino a nivel integral, porque el hombre es integral. Dios es providente porque está cercano. Dios es providente porque sabe de nosotros, de nuestra historia personal y comunitaria, todo. Y por eso Él está ahí para que nosotros, a nuestro nivel personal y a nuestro nivel social, le demos el sentido que proviene de ese amor de Dios como papá. No, señor, sobre eso el Papa Francisco en una catequesis, en una de sus audiencias, dice: ante la realidad de la cruz, ¿cómo podríamos pensar que Dios es omnipotente? Porque ese providente, pues Él provee porque todo lo puede. ¿Cómo pensar que Dios es omnipotente hacia este poder del mal que llega hasta el punto de matar a su Hijo Dios? Nosotros querríamos ciertamente una omnipotencia divina según nuestros esquemas mentales y nuestros deseos. Un Dios omnipotente que resuelva los problemas, que intervenga para que evitemos dificultades, que venza los poderes adversos, que cambie el curso de los acontecimientos y que anule el dolor, sobre todo eso. Muchos teólogos han tratado de entender qué es eso del Dios omnipotente. Si Él fuera omnipotente no habría sufrimiento, dirían algunos filósofos. En realidad, ante el mal y sufrimiento, para muchos de nosotros es problemático y difícil creer en un Dios y creerle omnipotente. Por eso algunos buscan refugio en sus ídolos, en algunas soluciones mágicas o en ilusorias promesas.
Pero la fe en Dios omnipotente nos impulsa a recorrer senderos bien distintos, aprender a conocer que el pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que sus caminos son otros respecto a los nuestros, y también su omnipotencia es distinta. No se expresa en la fuerza automática o arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y paternal. En realidad, Dios creando criaturas libres, dando libertad, renunció a una parte de su poder, dejando el poder en nuestra libertad. De esta forma, Él ama y respeta la respuesta libre de amor a su llamada que le damos nosotros. Dios no puede acabar la guerra si el hombre no cesa de hacer la guerra. Dios no puede lograr que una persona no se vaya de tu lado si esa persona quiere irse. Dios no anula nuestra libertad. Él no nos maneja como marionetas. Nosotros no somos unos robots programados para hacer tal cual como nos han programado. Él nos dio libertad y ahí está la grandeza de su amor. Que Él, dice el Papa de una forma muy linda, anuló una parte de su poder para respetar la libertad del ser humano. Él podría acabar con todo ya, pero Él espera. Él es paciente y Él deja que nosotros en nuestra libertad vayamos también tomando las decisiones. Yo no me acuerdo qué santo fue, pero decía una frase muy bonita. El hombre es el único ser del universo que le puede decir no a Dios y Él lo respeta. Eso es como dando a entender como esa soberana libertad que el Señor nos ha dado por ser sus hijos. Lo que pasa es que nosotros a veces esa libertad la volvemos libertinaje, que es un atentado contra el papá, porque es un atentado contra una de las esencias más importantes del ser humano, que es su libertad, el estar de pie delante de Dios, su dignidad como hijo de Dios. Ojalá estas cositas nos vayan sirviendo a nosotros como para ir repensando también nuestra relación con Dios. Por ejemplo, una preguntita que podíamos hacer ya, y si quieren van respondiendo mientras... no, pero es que ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué imagen tenemos nosotros de Dios? Para nosotros Dios es verdaderamente un papá querido, misericordioso, todopoderoso, providente, desde la perspectiva del amor. O todavía nosotros estamos con un Dios muerto, nosotros frente a Dios muertos del susto, como distante, verlo por allá lejano. Pensemos un poquitico, es una oportunidad para ir redimensionando nuestra experiencia de Dios con todos estos elementos que hemos platicado en esta noche. José, usted ahorita hablaba del nombre de Dios. Yo no quisiera acabar sin hablar un poco de ese nombre de Dios. Eso. ¿Por qué? Porque en la misma, como habla ahorita de la economía de la salvación, como Dios ha ido administrando ese plan salvífico y cómo se ha revelado progresivamente, en el Antiguo Testamento llegó un momento en el cual no se podía ni pronunciar el nombre de Dios, pero todo fue así. Dios se fue revelando a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y todo el que se refería a Dios, como era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, decía: el Dios de mis padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, para entender el Dios en el que han creído mis ancestros, pero a la vez para decir el Dios que vive, porque quiere decir que Dios ha pasado incluso. Pasó Abraham, pasó Isaac, pasó Jacob, pasaron y sigue, o sea, el Dios que está vivo. Cuando Él se le aparece en la zarza de Moisés, entonces, y Él le dice: ¿cómo les digo que te llamas? Y Él dice: dígales que yo soy te envía, yo soy el que soy. ¿Cómo así? Entonces ese yo soy el que soy es una forma encubierta que en el lenguaje hebreo se ha formado con 4 letras, lo que se llama el tetragrama. YHWH, póngale pronunciación a eso, no se puede pronunciar. Entonces la pronunciación más cercana a la que tuvieron los hebreos es la que nosotros conocemos como Yahvé, ¿cierto? Que algunos hermanos en vez de la YHWH le han puesto J y la pronunciación de ellos se fue por el lado de Jehová, porque usan también las 4 letras. De todas formas,
¿Qué quiere decir yo soy el que soy? La expresión más clara de ese texto es: yo soy el que era, yo soy el que está, y yo soy el que será o el que estará. Quiere decir el que vive eternamente, el que nunca pasará, el que fue ayer y el que será mañana. El Apocalipsis lo dice hablando de Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Con eso está diciendo, yo soy eterno. Pero además está diciendo, yo soy el que estoy y el que estará contigo. Es decir, yo soy el que nunca te abandonará, el que te da la mano siempre. El pueblo comenzó a entender eso, pero el pueblo, con una reverencia hacia Dios profunda, consideraba que no se podía pronunciar su nombre, porque se moría uno con pronunciar, era innombrable. Exacto. Por eso el pueblo comenzó a distinguir a Dios con una expresión muy linda en arameo, Adonai, que en griego es Kyrios, que nosotros la traducimos como el Señor. El Señor. A Jesús lo llamaron también Kyrios, Adonai, el Señor. Ahí ya estamos hablando de la divinidad de Jesús. Pero entonces el Señor, para no decir más, para no hablar más de su nombre, porque qué miedo, es que es Dios. Entonces el innombrable. Jesús, en cambio, nos lo acercó tanto que ya dijo, vea, es Padre. Y ya lo volvió cercano. Esa es como ha evolucionado también esa revelación. Padre Jason, como una anécdota, pero no más. Ya saben, pues, las señoras que se llaman Adonai, lo que quiere decir el nombre. El Señor. El Señor. Muy bien. Padre Jason, yo creo que nos está cogiendo la noche ya. Se nos está llegando la hora de la cena. Y de la otra reunión, con las Sí, parejas. y con el grupo de profesionales. Entonces, llegando la hora de la noche, quedémonos también con algo. Dios es creador del cielo y de la tierra. Todo fue hecho por Él. Ahí yo quisiera entonces, Monseñor, si es posible, acabar con una linda oración. Claro. Pues simplemente sacado de San Francisco de Asís, el texto de el cántico de las criaturas, que es una hermoso. forma como el Salmo 8, este sería un salmo hecho por San Francisco a ese Dios que es creador de todo. Yo los invito entonces para que, recogiéndonos de nuevo en un ambiente de oración, le demos gracias a Dios que todo lo ha creado con amor, que todo lo ha creado bueno, que todo lo ha creado para que nosotros seamos felices, que nos lo ha dado todo. Y con San Francisco de Asís ustedes van a ir diciendo mentalmente este bello cántico. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticia de tu amor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado seas mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradecer sus dones, cantar su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. Amén. Y qué pena alargarnos, pero acabemos con esa hermosa oración, modelo que nos dejó Jesús a Dios que es Padre, diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Monseñor y yo los bendecimos en el nombre, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera decirles antes de que nos vamos, hoy no hicieron ninguna pregunta. No, Monse, eso estaba mirando aquí, hoy no preguntaron, mandaron saludos. Felipe González me recordó la frase que usted dice de confío en ti aún sin saber y entender.
Edelmira nos recuerda el amor de Dios que relata Isaías, pero no hubo preguntas. Bueno, Los invitamos para que hagan preguntitas también. A veces se nos quedan dudas, interrogantes en el tintero. Vamos y se van resolviendo las que se puedan, las que no. Pues. Bueno, feliz noche pues. Que la Virgen nos acompañe. Chao. nos vemos la próxima si Dios quiere. Chao. Muy bien. Io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis levita nostra, sicur et nostri vittimus, et vittoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male.